Ya, entonces, la P1 es, me imagino que ya la están viendo en su compu, o donde sea que estén. Dice así, sea una bola unitaria centrada en C y un vector A. Muestre que la proyección del vector A sobre la bola es la proyección de A igual a C más A menos C partido en la norma de A menos C, ¿ya? Donde utilizamos la norma por defecto, que sería la euclidiana en este caso, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer al demostrar que esto es la proyección? Es que en el fondo, eh, aquí P1, voy a anotar aquí el desarrollo nomás. La pauta está explicada en otro, en otra nota de esta, después se la subo. Eh, y lo que queremos hacer es demostrar que C es el argumento. No esto. Que P de A es el argumento que minimiza esta expresión. Sujeto A, claramente, que X pertenece a la bola unitaria centrada en C. ¿Ya? ¿Tienen claro lo que es la proyección? ¿Alguien no lo tiene tan claro y como que... Yo Ya. lo tengo muy Eh, claro. ¿Parto desde alguna parte? O explícame lo que no cacháis, o si no cacháis nada, dime nomás, no hay problema. No te preocupes, dime nomás. En verdad vi como unos dibujos que hizo el profe, pero no me lo imagino ya como con ecuaciones, ¿cachai? Ya, ya, pero entendí la intuición geométrica. Sí, sí. Ya. Eso es todo lo que necesitáis para continuar. O sea, realmente no es todo lo que necesitáis, porque no voy a demostrar con un dibujo. Pero creo que es lo suficiente para entender el auxiliar. ¿Ya? Entonces, mejor que le echemos para adelante y vaya como notar qué representa la proyección también. ¿Ya? Para no detenerme en eso tanto. Eh, Matemáticamente, sí, esto significa que para todos los X que están dentro de la bola, para todos los posibles puntos que están en ese conjunto convexo, el que está más cerca del vector A es la proyección. ¿Ya? Esto quiere decir esta cuestión matemáticamente. También hay otra representación que a través del conjunto, del producto interno de vectores, que cuando ocurre que, por ejemplo, viéndolo en R2, ¿ya? Si el ángulo que se forma entre los dos vectores que salen desde el mismo punto es menor que 90 grados, el producto interno de esos vectores siempre es positivo, ¿ya? Cuando son ortogonales, cuando son exactamente 90 grados, tiene que ser cero, y cuando son de más de 90 grados, tiene que ser menor estricto que cero, ¿ya? Eso también es parte matemática, pero es intuición geométrica también, ¿ya? Eh, entonces, no sé si respondió un poco tu duda de eso. Más o menos, pero démosle, no. Sí. Sí, igual estas cosas se van madurando también, ¿ya? Eh, ok. Entonces, ya, eso es lo que representa la proyección. Y lo que queremos mostrar, que en el fondo la proyección de A para este vector, para los X centrados en esa ola, es C más A menos C partido en la norma de A menos C, ¿vale? Eh, Aquí. ¿Es la proyección de A este valor que está acá realmente? Ya, lo primero que tendríamos que demostrar es que en el fondo esto que está acá, porque esto es un número que te dan nomás, es un vector cualquiera, lo primero es demostrar que esto está contenido en la bola, ¿ya? Entonces lo primero, mostrar que C más A menos C partido en la norma de A menos C pertenece a esto, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo lo podemos mostrar? De la siguiente forma. Eh, Vamos a este punto restarle el centro, ¿ya? Y si la norma de esto, si la distancia de este punto hacia el centro, es decir, en este caso, la norma es menor o igual a 1, entonces yo estoy dentro de la bola,
¿Se entiende esa intuición geométrica que estoy diciendo? Sí, asumo que no se entendió completamente. Entonces ya, supongamos esta es mi bola unitaria centrada en C. Claramente no es unitaria, pero ya. Supongamos redondita. Eh, lo que me dice, lo que quería decir es que si yo tomo un vector, yo cuando quiero medir la distancia de un punto hacia C, si quiero medir la distancia de un punto hacia C, un punto I, por ejemplo, yo voy a tener que la norma de I menos C es la distancia, ¿ya? Entonces, si yo quiero cualquier punto que esté dentro de la bola unitaria, este, por ejemplo, este va a ser Z. Si este está dentro de la bola unitaria, entonces va a ocurrir que Z menos C tiene que ser menor o igual a 1. En particular, si está fuera de la frontera, adentro, tiene que ser menor estricto. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, si yo quiero mostrar que este punto, C más este vector normalizado, A menos C normalizado, está dentro de la bola, eh, si le resto el punto C, me tiene que quedar menor o igual a 1. ¿Ya? Espero que haya quedado un poco más claro ahí. ¿Alguien lo entendió mejor ahora? Sí, sí quedó más Ah, claro. perfecto. Ya, vale. Eh, entonces, hacemos lo mismo que puse en este ejemplo. Va a ser aquí C más A menos C partido en la norma de A menos C. Y aquí menos el centro. ¿Ya? Esto, en el fondo aquí se cancelan estos dos. Me queda la norma de A menos C partido en la norma de A menos C. ¿Ya? Donde la norma de la norma es la norma, porque la norma es un escalar. Y en este caso es la norma 2, entonces elevar al cuadrado un escalar y sacar la raíz es el mismo escalar. Se nos va a quedar A menos C partido de la norma de A menos C. Y esto claramente es 1, ¿ya? Porque ambos acá son escalares. Por lo tanto, la distancia desde este punto hasta C, hasta este C, es 1, ¿ya? Y si es 1, significa que está en la frontera de la bola unitaria, ¿ya? Es decir, queda acá. Puede estar en cualquiera de estos puntos. Esa es la información que tenemos, que la distancia de eso, entonces, por lo menos está dentro de la bola, ¿ya? Entonces, P de A igual a C más A menos C partido en la norma de A menos C pertenece a la bola centrada en C con radio 1. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Ya, buenísimo. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuál es la distancia de la proyección hacia el vector A. ¿Ya? ¿Por qué? Simplemente porque después la vamos a utilizar. ¿Ya? Ahí van a cachar por qué después. Esta es una forma de demostrar que algo es una proyección. ¿Ya? Así que esta parte no es como trivial que a ustedes se les ocurra así como de repente, ya voy a calcular la distancia. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos la distancia? La distancia de C más A menos C partido en la norma de A menos C hacia A, que en el fondo es lo mismo que hicimos antes, en la misma expresión, va a ser C menos, o sea, más A menos C partido en la norma de A menos C menos A. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos factorizar como inteligentemente esta cuestión. Nos va a quedar acá. En el fondo esto es como A menos C partido en la norma de A menos C menos A menos C, ¿cierto? Y esto de acá es igual a, voy a poner aquí, la norma de A menos C por 1 partido en A menos C. Aquí antes dije la norma y no era la norma, eso es el vector, ¿no? Y menos 1, ¿cierto? Entonces,
Si se dan cuenta, la expresión que quedó a la derecha, está acá, es un escalar, ¿ya? Por lo tanto, como un escalar, la norma de ese escalar es el valor absoluto, ¿ya? Entonces nos queda afuera 1 partido en A menos C menos 1 y por la norma de A menos C, ¿vale? Ya, y aquí esto es volver al primer semestre de la U, cuando estaban dando intro al cálculo, y notar que este término que está acá, o sea, lo primero ya es notar que este término que está acá es mayor estricto que 1, ¿vale? No, estoy puro hablando tonteras. Perdonen. No, esto no tiene nada que ver lo que dije. No era ese. Este de acá es mayor estricto que 1. Mayor igual a 0, perdón, mayor igual a 0. ¿Ya? Y esto que está acá es... perdón, me confundí con una cuestión. Perdón. Ya, ahora sí. Eh, Como esto de acá es positivo, yo lo puedo sumar adentro del valor absoluto. ¿Ya? Me adelanté en algo. Entonces me va a quedar la norma de A menos C partido en la norma de A menos C menos la norma de A menos C. ¿Vale? Y todo esto dentro del valor absoluto. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Saqué el término que iba un escalar y me quedó el valor absoluto de ese término afuera. Y al lado, y lo que quedó dentro, continúa siendo, se transforma en un escalar también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la norma de esa cuestión. Entonces, como es un escalar, la puedo meter dentro del valor absoluto. Eh, Finalmente, esto me queda 1 y me queda igual a 1 menos la norma de A menos C. ¿Vale? Y ahora es cuando ocurre lo que yo les decía, que esto que está acá, A menos C, es mayor estricto que 1, ¿ya? ¿Por qué es mayor estricto que 1? Porque nosotros tomamos como por suposición que A está fuera de la bola, ¿ya? Y la bola tiene radio 1. Entonces, sí o sí tiene que estar por lo menos fuera, por lo tanto la distancia de A hacia C tiene que ser por lo menos mayor estricta que 1, ¿ya? Y como esto es mayor estricto que 1, eh, si yo a 1 le resto algo que es mayor que 1, esto me va a quedar negativo, y por lo tanto, para que esto sea negativo, tengo que multiplicar todo lo de adentro por menos para que me quede positivo y funcione el valor absoluto, ¿ya? Por lo tanto, ahí esto porque aquí estaba esto que les decía de que hay que volver a intro del cálculo, porque hay que, para sacar el valor absoluto, hay que cambiar los signos, ¿ya? Se nos queda A menos C menos 1. Y ahí nos queda positivo. Entonces, tenemos cuánto vale esa distancia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es relevante la distancia? Porque vamos a utilizarla eh, para comparar valores que podría tomar la función objetivo que yo quiero minimizar, ¿ya? Porque la proyección lo que hace es minimizar esa distancia respecto a un punto, ¿ya? Minimizar x menos a. Entonces, si yo veo cuál es la distancia de este punto, c, c más a menos c, partido en la norma de a menos c, que yo sé que es factible en b, está dentro de b. Quiero saber cuánto es la distancia de eso. Ya, y calculo la distancia, que es esto que está acá. Y ahora comparo esta distancia que calculé aquí con la de todas las otras posibles distancias que podría sacar de otro punto que sea factible en la bola. Eh, si la proyección es la distancia más chica, entonces esa distancia que yo calcule con cualquier otro punto tiene que ser mayor o igual que este valor que encontramos acá. ¿Vale? ¿Se entendió lo que quiero hacer o no? Quizá me enredé un poquito. ¿Alguien que no haya quedado conforme con la explicación que me interrumpa nomás? ¿Nadie? Eh, ya, continuamos entonces. Voy a recapitularlo igual rápido por si alguien quizás no quiere interrumpir. Eh, lo que quiero hacer acá es calcular cuánto es la distancia desde el punto que me dicen que yo quiero demostrar que es la proyección hacia el punto que quiero demostrar, hacia el punto que yo quiero calcular la dirección, o sea, la proyección. ¿Ya? Quiero saber cuánto vale esa distancia. ¿Por qué? Porque al encontrar la proyección, yo encuentro el punto que me minimiza esa distancia. ¿Ya?
Entonces, cuando yo tenga esa distancia, que ya la obtuve acá, quiero comparar cuánto sería la distancia con cualquier otro punto dentro de la bola y demostrar que esta distancia que encontré aquí es la más chica, por lo tanto, esta proyección es la que me da la distancia mínima. Por lo tanto, es el argumento que minimiza esta expresión y por lo tanto es la proyección. ¿Ya? Eso sería. Entonces, yo voy a buscar una distancia arbitraria de x a a, coma, con x perteneciente a esa bola de c, 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería la distancia de un x cualquiera hacia a? Sería la norma, ¿cierto? X menos a. Entonces aquí podemos utilizar un clásico trucazo, eh, que es restarle a c a todas las cosas. En el fondo esto es como trasladar el punto, menos a menos c. Acuérdense que estoy buscando una distancia y traslado todos los puntos, la distancia va a ser la misma. Y acá tengo que usar otro trucazo, ¿ya? Que es un trucazo menos obvio, que es usar la desigualdad triangular de la resta, ¿ya? Acuérdense que tenemos la desigualdad triangular típica, que es cuando se suman dos expresiones, aquí se están restando, ¿ya? ¿Y cómo me quedaría esto? De la siguiente forma. Me quedaría a menos c menos x menos c, ¿ya? Y todo esto en valor absoluto. No me quiero detener porque es así la desigualdad triangular, solo créanme, es así. Entonces continuamos. Y entonces tengo esta expresión que está acá, ¿ya? Y yo sé que esto tiene que ser menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque el x pertenece a la bola, ¿ya? Entonces el radio de la bola es 1. Si es un x que está dentro de la bola, tiene que ser a lo más 1, ¿ya? Y esto de acá es mayor estricto que 1, ¿ya? Por lo tanto, puedo sacarle este valor absoluto y se mantiene igual, ¿ya? Entonces aquí voy a tener que esta distancia, x menos a, es menor o igual que eh, a menos c menos x menos c, ¿ya? Y como esta cuestión es, esto que está acá es menor estricto que 1, si yo esto lo acoto por 1, voy a tener una cuestión más chica, ¿cierto? Esta expresión, si yo esto lo tomo como si fuera 1, lo voy a restar algo más grande, porque esto es menor o igual a 1, si le resto 1, voy a restar lo más grande que le puedo restar. Entonces esto en particular es menor o igual que a menos c menos 1. Entonces, a lo que llegamos es que la norma de x menos a, es decir, la distancia para cualquier x, es menor o igual que a menos c, la norma de a menos c, menos 1. Y esto que está acá es la distancia que calculamos antes, la distancia del punto que estamos tomando como proyección, de A en el convexo, en la bola, hacia A. Por lo tanto, concluimos nuevamente que la norma de x menos a, o mejor no la norma, para que quede más conceptual, la distancia de x hacia A es mayor o igual que la distancia de c más a menos c partido de la norma de a menos c eh, hacia A para todo x perteneciente a la bola unitaria centrada en C. ¿Vale? Que en el fondo es lo mismo que si cambiáramos acá de la proyección de A que nos dimos como supuesto, eh, coma A. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice? ¿Alguien quedó con dudas? Díganme algo. Si está bien, si está mal.
A mí me quedó claro al menos. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. ¿todo claro? Está bien. En el chat pueden poner si quieren algo. Y entonces, bueno, demostramos que la distancia es menor, o sea, que esta es la menor distancia, por lo tanto es la mínima distancia, y como es la mínima distancia, esta proyección es la que minimiza la distancia y bla, bla, bla. En el fondo, esta sería la proyección, ¿ya? Y un teorema que ustedes vieron en la clase, no me acuerdo si tenía nombre o no, no me acuerdo en qué clase, pero sé que en la primera o segunda de proyecciones, que me dicen que la proyección para un conjunto convexo, cerrado, no me acuerdo cuáles eran todas las hipótesis, siempre era única, ¿ya? Es un único punto. Entonces, este punto que está acá sería la proyección, ¿ya? Eso. Esa sería la P1. Ya, pasemos a la P2. La P2. ¿Dónde la tengo? Proyecciones en conjuntos convexos. Ya, entonces nos dicen, considere el siguiente problema lineal, que es el que está ahí. Ahí el SX4 es un error de tipeo, así que es un X2, por si acaso. Entonces nos dicen ya que minimizar X1 más X2 sujeto a que X2 es menor o igual a 2 y X1 es menor o igual a 2 y X1, X2 tendría que ser es mayor o igual a 0, ¿ya? Hagan esas correcciones si pueden, yo de ahí lo voy a subir corregido. Entonces nos piden encontrar las proyecciones del punto 4,1 utilizando las normas 1, 2 e infinito, ¿ya? Y luego explicar cuál es realmente la proyección del punto 4,1 sobre el poliedro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Los que han visto las clases deben acordarse que este teorema, o en verdad el teorema de las proyecciones, o todo lo que hacemos con proyecciones, funciona siempre solamente para normas que no sean ni 1 ni infinito, ¿ya? Para la norma, y utilizamos siempre la norma euclidiana porque es la más bacán para hacer este tipo de cosas, en particular para cualquier espacio de dimensión finita. Ya, pues entonces, grafiquemos esta cuestión, ¿ya? Ojalá no me quede tan feo el gráfico, pero a ver si a alguien se le ocurre qué forma tiene eso. Y si es convexo también. Entonces aquí va a ser un 2, acá otro 2. Es compartiendo el enunciado. Oh, rayos. Vale, vale por avisar. Hoy siempre me pasa esa cuestión. Ya. Entonces, este sería el conjunto, ¿ya? Porque son todos los x, 1 y 2, mayores o iguales que 0 y menores o igual que 2. ¿Ya? Y nos piden calcular las proyecciones con esas normas que nos dieron para el punto 4 y el punto, o sea, para el punto 4,1. Y estaría 1. Ya, vale. Entonces, no sé si se acuerdan que el profe les dijo que algunas normas no funcionaban para calcular proyecciones, ¿ya? Creo que dijo que era la 1 e infinito, ¿ya? Vamos a ver cómo se comportan esas dos normas con este problema y, y vamos a ver también cuál sería la real proyección. Eh, entonces, no sé si se acuerdan cómo era la norma 1. La norma 1 es sumar, así esto es x, 1, la norma 1 va a ser sumar para todos los n a los que x pertenece. Aquí entonces estamos diciendo que x pertenece a Rn. X, el valor absoluto de x, ¿ya? Eh, eso es, para norma 1. La norma 2 es hacia n de nuevo. Y todo esto con, de nuevo, valor absoluto, que no es tan necesario.
y con 2 y todo esto elevado a un medio. Y la norma infinito es el máximo de todos los xy, no se me acuerdo si o no en valor absoluto, para i perteneciente al conjunto de los números de 1 hasta n. Ya. Esas son las normas que vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros queremos calcular una proyección, acuérdense que queremos buscar el argumento que minimiza un problema de optimización, ¿ya? Entonces, para la norma 1, queremos P1 del puntito, queremos que sea el argumento que minimiza la siguiente expresión. X1 menos 4 más X2 menos 1. ¿Ya? Sujeto A, claramente, que X pertenece al poliedro que definimos arriba, ¿ya? No vamos a escribir las restricciones nuevamente porque me imagino que se cacha lo que estamos haciendo. ¿Se cacha, no? Se cacha que el poliedro en el fondo es todo este set de restricciones que tenemos acá. Ya. Entonces, queremos ver cuáles son los puntos que minimizan esta cuestión, o cuál es el punto, ¿ya? Entonces, acuérdense que el profe dijo que la norma 1 no servía, ¿ya? La verdad es que, bueno, no dijo eso seguramente, es que no necesariamente va a servir en todos los casos, pero en particular en este caso la norma 1 sí sirve, ¿ya? Entonces, esto es como para darle un insight también a lo que ustedes están entendiendo de la materia, que igual no tienen que usar nunca norma 1, pero para que sepan que igual existen esos casos en que por alguna razón la cuestión sí funciona, ¿ya? ¿Por qué? Aquí no vamos a resolver el problema, solamente vamos a ver cómo se comportan los puntos. Si tomamos x1 igual a 2, es el mayor x que podemos tomar y el que hace más chica la función objetivo. El mayor x1 que hace, o sea, el x1 que hace más chica la función objetivo. ¿Ya? X1 igual a 2. Y ahora, ¿cuál va a ser el x2 que me minimiza esta cuestión? ¿Hay más de uno? La respuesta es que no, no hay más de uno. Solo está este. Este de acá. ¿Por qué? Porque si tomamos x2 igual a 1, esta cuestión se me hace 0. ¿Ya? Si tomamos, por ejemplo, x2 igual a 0, me queda un 1. Si tomamos x2 igual a 2, me queda un 1 también. Entonces, todo lo que está más allá, afuera de esta línea, excepto este punto, me van a entregar un mayor valor para esta distancia y para este valor absoluto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos que la proyección con la norma 1 de x va a ser igual a el punto 2,1. ¿Ya? Es el único punto que minimiza esta cuestión. ¿Ya? Veamos qué pasa con la norma 2. ¿Ya? Bueno, spoiler, la norma 2 se va a comportar de la misma forma. ¿Por qué? Porque en el fondo es sumar algo y elevarlo al cuadrado. X1 menos 4 más X2 menos 1, sujeto nuevamente a que X pertenece a P. ¿Ya? Y acá esto es... no, esta no era la expresión. La expresión es la suma de las cuestiones al cuadrado y la raíz de eso. Ahí. Entonces va a ser x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 1 al cuadrado y todo esto su raíz. ¿Y por qué es el mismo punto? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros estamos haciendo la norma euclidiana, también en el fondo es como trazar la misma línea, ¿ya? Es como trazar la línea al punto que queda más cerca. Y en este caso siempre es el que forma un ángulo recto, ¿ya? Cuando usamos la norma euclidiana. Eso también lo vieron en clase ustedes. Igual si quieren podemos ir tanteando puntos. Nuevamente vamos a tener que el x1 óptimo va a ser igual a 2 y el x2 óptimo
va a ser igual a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo si lo subo el x2 o lo bajo, voy a tener otras líneas que me van a agrandar me van a hacer una línea más grande que la que ya tengo, ¿ya? Eso no vale la pena como complicarse tanto por eso, ¿ya? Entonces el punto acá de la proyección sería el mismo que con la norma 1, ¿ya? Para que cachen también que las proyecciones estas no hay que usarlas, pero que también está ese caso en que por algún motivo sirven. Si por ejemplo estuviéramos viendo, en vez de un cuadrado, como un rombo, una cuestión que fuera así, ahí la norma 1 no nos serviría, ¿ya? Y eso queda como tarea para la casa para usted. Luego, vamos a calcular cómo se comporta la norma infinito, ¿ya? Entonces, P infinito de X. Nuevamente queremos el argumento que minimiza esta expresión. Y la expresión va a ser el máximo entre todos los i pertenecientes al conjunto 1,2 en este caso, eh, de todos los xi. ¿Vale? Y nuevamente sujeto a que x pertenece al poliedro. ¿Ya? Entonces, esto, trasladado al problema, es equivalente a decir que es el argumento que minimiza el máximo entre x1 menos 4 y x2 menos 1. Entonces, bueno, esto sujeto a que x pertenece al poliedro. Ya. Entonces, si se dan cuenta, el máximo siempre va a ser 2, el máximo de la norma infinito. ¿Por qué? Porque 2 no alcanza a llegar en ningún momento al 0. Ya en ningún momento llega hasta el punto. Alcanza en el eje x 1 al punto que estamos hablando. En cambio, en el eje x2 sí lo alcanza. Alcanza el x2 igual a 1, que es donde está. Por lo tanto, a lo más lo puedo hacer acá, no sé, puedo hacer que esto llegue que el x2 llegue a 2, que el x2 llegue a 2, y me va a quedar 2 menos 1, y voy a comparar 2 menos, o sea, voy a comparar el valor absoluto de 2 menos 1, que es 1, con el valor absoluto de 2 menos 4, ¿ya? Yo voy a hacer que x2 crezca lo más posible para que me quede lo menos chico posible. Entonces, en el fondo para x1, igual a 2, esto siempre va a ser el máximo, ¿ya? Y el de acá puede ser cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor que esté dentro del poliedro. Entonces va a ser cualquier x2 perteneciente a 0,2, ¿ya? Por lo tanto, lo que concluimos acá es que para esta proyección existen infinitas soluciones óptimas. Por lo tanto, como existen infinitas soluciones óptimas, según el teorema que vimos en clase, ninguna de estas, o sea, con esta norma no podría encontrar ninguna proyección. ¿Por qué? Porque la proyección siempre es única, ¿ya? Por lo tanto, no me entrega una proyección. Eso. ¿Se entiende lo que dice acá al final? ¿Alguien que haya quedado con duda o Sí. quedó claro? Ya, supongo que quedó más o menos claro. Bueno, esos serían como los ejercicios que teníamos para hoy día. Creo que fueron muy cortitos, muy pocos quizás.
No sé si es bueno o malo, en verdad, para usted en este momento. Eh, pero eso. Qué bueno que, por mí, qué bueno que hayamos terminado temprano. Espero que a usted igual. Y nuevamente, si tienen más dudas sobre esto, acuérdense que estamos en el Discord con los chiquillos. Nos pueden ir a hacer consultas cuando estemos conectados y disponibles. Y, y eso, que tengan una buena semana de descanso y nos vemos a la vuelta de esa semana. Chao, gracias. Ya, chaito, que Gracias. estén bien. Chau. Chao. Chao, que igual Gracias. descansen. Gracias. Chao.